Buenas noches, estimada de la audiencia. Bienvenidos a nuestro programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Saciain Sosa. Hoy contamos con la presencia de la doctora Diana Verónica Argüello Cañiza, viceministra de Desarrollo Regional de Niñez y Adolescencia. Buenas noches, estimada doctora. ¿Cómo está usted? Buenas noches, doctor, y a toda la teleaudiencia que nos está acompañando también. Mi querida doctora, primero que nada agradecerle por su presencia y segundo pedirte, mi querida doctora, que te presentes a nuestra teleaudiencia, quien le diga quién sos vos y cuál es tu trayectoria y cómo llegaste al cargo que tenés hoy. Bueno, muchas gracias por el espacio para el Ministerio de la Niñez y Adolescencia. Comentar a toda la teleaudiencia que antes de ser viceministra de Desarrollo Regional, que es una instancia muy importante que justamente trabaja en el ámbito de las políticas públicas, me desempeñé como defensora pública de niñez y adolescencia acá en la ciudad de Asunción. Fui coordinadora del fuero también de niñez y adolescencia de Capital. En ese sentido estuvimos trabajando con varios de los colegas en diferentes iniciativas que hacen al mejoramiento del trabajo de la defensa pública en un fuero muy sensible, cual es el de la niñez y adolescencia. Pero siempre digo, volví a mi casa porque anteriormente ya fui funcionaria de cuando era todavía Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia. Me cupo trabajar como directora de desarrollo del sistema de protección, coordinadora de la Comisión Nacional de Prevención y Atención Integral de la Violencia hacia la Niñez y Adolescencia del Paraguay. Pero también anterior a todo eso, fui directora de protección y promoción de los derechos de la niñez y adolescencia en el Ministerio de Educación y Ciencias. O sea, básicamente estuviste siempre en el rubro. Eso es importantísimo, sí, porque significa que sos una persona más que idónea, súper capacitada para el rubro y para desempeñarte en el cargo que tenés. Eso es muy importante, gente, porque cuando se eligen nuestras autoridades o las personas que van a representar un cargo tan importante como este, que la persona sea idónea, o sea, que tenga realmente, que esté involucrada en lo que va a hacer. Por lo tanto, doctora, espectacular, te sobra idoneidad y experiencia, ni qué decir. Respiro niñez y adolescencia, doctor, porque te comento también que mi señora madre, defensora pública, que ya se está jubilando, ella ya se desempeñaba en el Foro Niñez y Adolescencia, así que yo desde ¿Quién niña, es tu madre, doctora? adolescente, un saludo también a la doctora Zoraida Cañiza, defensora pública de la ciudad de Caguazú, porque yo soy de la ciudad de Caguazú, pero como todo joven vine detrás de mis sueños, entonces muy temprano tuve que abandonar mi ciudad, mi familia. En ese momento no contábamos con universidades en la ciudad, entonces para estudiar tuve que venir a la capital y bueno, soy egresada a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Qué bueno, doctora. Saludos a tu señora madre, por supuesto, categóricamente. Mi querida doctora, quisiera por favor que nos des una presentación o el rol institucional que tiene tu viceministerio. ¿Cuáles son sus principales funciones? Bueno, el Viceministerio de Desarrollo Regional, como su nombre dice, busca movilizar el Sistema Nacional de Protección y Promoción Integral de Derechos. Esta es una instancia que ya se crea con el Código de la Niñez y Adolescencia, que es la Ley 1680 del año 2001, que establece todo un sistema nacional para ir tanto diseñando como implementando las políticas públicas desde el nivel nacional a los niveles departamentales y municipales, y trabajando el brazo operativo de nuestro Sistema Nacional de Protección, que son las CODENIS, que a su vez este Sistema Nacional de Protección se articula con otra instancia creada también por el Código de la Niñez, que es la Jurisdicción Especializada en Niñez y Adolescencia, donde se establece claramente que lo integran la Corte Suprema de Justicia, los tribunales especializados, juzgados especializados y las defensorías de niñez y adolescencia. Entonces, estos sistemas se articulan, se integran, buscando justamente promover, proteger y defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por tanto, en ese sentido, mi rol es trabajar a nivel país, trabajo directamente con las gobernaciones, con las municipalidades, trabajo con otras instituciones también que tienen el rol de rectoría y cuya población también es niñez y adolescencia, con organizaciones de la sociedad civil
y con los propios niños, niñas y adolescentes, porque la Convención por los Derechos del Niño establece un principio de la participación en donde nosotros en todos nuestros procesos le involucramos también a ellos que son sujetos de nuestro trabajo. Totalmente. Mi querida doctora, ¿qué son las CODENIS para nuestra audiencia para que puedan entender a cabalidad? ¿Qué son las CODENIS? Porque voy a entrar en detalle después de que vos nos expliques qué es y para qué sirve. Bueno, sí es una pregunta que siempre surge a pesar de los años ya de que nuestro Código de la Niñez implementa también esta instancia. Siempre digo esto, las CODENIS eran ya instituciones preexistentes al propio Código de la Niñez y Adolescencia, ya estaban instaladas en algunas municipalidades, pero sí con el Código en el año 2001 se formaliza esta instancia municipal que bien dice nuestra ley tiene carácter permanente y gratuito. Es un servicio municipal, por tanto depende de cada municipalidad para defender, proteger y promover los derechos del niño, niña, adolescente, no tiene carácter jurisdiccional. Entonces ahí vemos un poco la diferencia del trabajo de una CODENI con las otras instancias que tienen más bien un rol social administrativo. Nosotros en esta gestión estamos ante un desafío muy grande que tiene que ver con fortalecer el servicio de CODENI. Justamente ahora estamos sacando un diagnóstico preliminar de cómo se encuentran las CODENIs a nivel país, porque tenemos enormes desafíos, sobre todo para un funcionamiento efectivo. Hoy podemos decir que el 100% de los municipios de nuestro país tienen instaladas sus oficinas de CODENI. Bueno, a eso iba mi querida doctora. ¿Por qué la trascendencia de este dato? Es importantísimo, querida de la audiencia, porque uno, al presenciar, al saber o al sufrir algún tipo de maltrato de niñez, adolescencia o el vecino que ustedes ven que le están maltratando a las criaturas, uno tiene la obligación de denunciar. Y para no ser cómplice, para no tener un silencio cómplice, debe denunciar. Ahora, ¿por qué hablo de las CODENIs? Porque ahí pueden recibir la denuncia y uno, en todos los municipios existe una CODENI, entonces uno no tiene que salir, ir a buscar a la fiscalía, puede ir directamente a la CODENIS a hacer esa denuncia. Si nos puede explicar, mi querida doctora, cuál es el trámite para hacer una denuncia. El Código de la Niñez y Adolescencia, así como decía claramente, doctor, dice que hay 4 instancias receptoras de denuncia: CODENI, Policía, Defensoría y Fiscalía. Entonces, ¿Y juzgado de paz? Juzgado ¿Multifuero o no? Ya sería en la parte, digamos, lo que hacen estas 4 instancias receptoras de denuncia al analizar la denuncia, verificar y de acuerdo a su correspondencia, lo que hace es promover las medidas de protección ante los juzgados de niñez y adolescencia o juzgados de paz en los lugares donde no hay juzgados de niñez y adolescencia. Entonces, para nosotros es muy importante el trabajo de CODENI porque bien sabemos que estamos en el ámbito también, manejamos el ámbito jurisdiccional. No en todas las ciudades se cuenta, por ejemplo, con una oficina de Defensoría de la Niñez, o bien de Fiscalía, o bien los juzgados de primera instancia. Entonces, las CODENIs y los juzgados de paz cumplen un rol fundamental para promover medidas de protección en casos de urgencia. Exactamente, doctora. Yo siempre digo, nosotros somos un programa didáctico, entonces quiero explayarme en esa parte, doctora, porque yo me pongo en el lugar, en nuestra teleaudiencia, y yo estoy al tanto de algún maltrato o alguna situación vulnerable de algún niño y quiero hacer algo, pero no sé cómo hacerlo. Entonces quiero, por favor, doctora, que le digas a nuestra teleaudiencia ¿qué debe hacer? Debe acudir al municipio, el municipio tiene una CODENI y de ahí te cedo la palabra. 4 instancias receptoras de denuncia: CODENI, Policía, Defensoría, Fiscalía. Lo que todos tenemos que saber es que en cualquiera de estas instituciones podemos recurrir dependiendo de lo que tengamos en nuestra comunidad. Como la CODENI es un servicio municipal permanente y gratuito, es decir, cada municipalidad por ley está obligada a contar con un servicio de CODENI, se puede hacer una denuncia ante la CODENI y a partir de la verificación que realiza el consejero o consejera puede promover una medida, ya sea ante el juzgado de paz que le quede en su municipio
o bien también haciendo las derivaciones correspondientes y haciendo la comunicación al defensor de niñez y adolescencia de turno, al fiscal de niñez y adolescencia de turno, y después ellos ya promueven las mediante los juzgados correspondientes. Aquí lo importante es la atención inmediata. Siempre digo esto, no podemos entre nosotros estar tirándonos la pelota, no te corresponde a vos, no a mí, no a este. Nosotros estamos llamados a dar respuestas inmediatas porque una situación de niñez y adolescencia no puede esperar. Pero sí hay que reconocer también, y eso lo tenemos como desafío desde el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, ciertas debilidades que hacen al funcionamiento de estos servicios que estamos trabajando con las gobernaciones y las municipalidades, pero sí también mencionar que este año hemos lanzado esta guía operativa para servidores públicos de las CODENIS. Este es un material que todas las personas van a poder tener acceso a través de nuestra página web, en donde se establece el ABC del funcionamiento de una CODENI. ¿Cuál sería esa página web, doctora? Estimada Jenny, por favor, si podemos pasar en el programa para que la gente después pueda entrar a verificar para quienes necesiten, por supuesto. Sí, www.mimna.govcorta.py. Ahí van a tener acceso a este material y a otros materiales también que estamos lanzando. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy, doctor, con las CODENIS? Iniciamos un curso de formación en base a este material básico, porque para nosotros es muy importante que una CODENI de Asunción funcione de la misma manera que una CODENI de Naranjal o de Llavevirú, claro, o de Puerto Casado, por darte un ejemplo. Entonces, lo que estamos haciendo es un proceso de formación en donde consideramos que, de acuerdo a los tiempos, en junio, julio estaríamos certificando. Quiero decir también que la malla curricular está aprobada por el Ministerio de Educación y Ciencias. Nosotros contamos con un Instituto Técnico Superior en Niñez y Adolescencia. Estamos capacitando a consejeros y consejeras, y una vez que ellos culminen este plan de formación, van a poder recibir un registro por parte del Ministerio, porque hemos creado por primera vez el registro de acreditaciones para consejeros y consejeras de CODENI, y de esa manera vamos a estar acreditando a cada uno de ellos. ¿En qué consiste ese registro de acreditación? ¿Qué necesita una persona para acreditar, doctora? Pasar por el curso de formación. Para nosotros, o sea que es obligatorio. Obligatorio que todos aquellos que se desempeñan como consejeros o consejeras de CODENI puedan pasar por este curso de formación y recibir el registro y la acreditación como tal, que es una seguridad que nosotros desde el Ministerio, como el rol rector que tenemos, podemos dar también a toda la ciudadanía que cuenta con el perfil básico mínimo para el ejercicio de esa función. Lo que estamos haciendo es profesionalizando, y te cuento, doctor, que tenemos 440 consejeros y consejeras actualmente haciendo nuestro curso. 440. Y doctora, ¿en qué consiste el curso? Así un breve resumen de en qué consiste el curso. Bueno, el curso cuenta con varios módulos. De hecho, que para nosotros es muy importante que el consejero maneje lo que es el Sistema Nacional de Protección y Promoción de Derechos, cómo se hacen las articulaciones, qué puede hacer un consejero en su rol de promotor. Nosotros estamos haciendo mucho énfasis en que hay que salir afuera, doctor. Hay que ir a las escuelas, hay que hacer charlas en los barrios, hay que reunirse con las familias. Entonces, en ese sentido, también les estamos capacitando con herramientas didácticas para poder hacer la parte preventiva que tanto necesitamos. Porque cuando ya llega en el ámbito judicial, decimos siempre, lastimosamente llegamos tarde. Lo que queremos es evitar situaciones, por eso el rol de CODENI para difundir, promover, prevenir situaciones es fundamental. Qué importante lo que decís, doctora, que ustedes tengan esa lógica y ese punto de vista de prevenir, porque es cierto, cuando vos llegaste al juzgado, llegaste a la fiscalía, la desgracia está hecha. Asimismo, nosotros, ese es nuestro norte, queremos que CODENI sea una instancia que trabaje fuertemente prevención, promoción, pero no podemos dejar de lado tampoco la función de protección y defensa.
El Código de la Niñez le da una herramienta muy importante al consejero de CODENI que ni siquiera lo tiene el defensor de la niñez y adolescencia, que son las medidas, poder disponer medidas de protección y apoyo que están establecidas en el Código de la Niñez. Entonces, esto es fundamental. También nosotros le estamos capacitando a los consejeros para poder disponer estas medidas de protección y apoyo de manera correcta. En ese curso le capacitan para saber qué tipo de medidas ellos pueden dar, ¿sería así? Asimismo, de acuerdo a cada situación. Doctora, ahí te voy a interrumpir porque debemos ir a la pausa, pero quiero que nos expliques, por favor, en qué consisten esas medidas. Ya volvemos luego a la pausa. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando con la presencia de la doctora Diana Verónica Argüello Cañiza, viceministra de Desarrollo Regional de la Niñez y Adolescencia. Estimada doctora, nos estás explicando, me da tanto gusto escucharte porque se nota que sabes que en este curso de capacitación ustedes capacitan a esta gente que van a estar al frente de la CODENI para saber cuáles son sus potestades de poder dar resoluciones serían o medidas cautelares. Son disposiciones administrativas, actos Disposiciones administrativas, porque cuidamos mucho también lo que dice el código de que toda vez que no haya intervención jurisdiccional. Entonces, nosotros cuidamos mucho los límites de intervención de la CODENI, que es en el ámbito social administrativo. ¿Y en qué consisten estas disposiciones administrativas? Bueno, justamente a partir de esto que decíamos, de haber trabajado prevención, promoción de derechos, difusión, etcétera, no estamos ajenos de que CODENI, como instancia receptora de denuncias, va a tener que tomar alguna posición en relación a una situación que le llega. Entonces, lo que hace CODENI es recepcionar, verificar y conforme la verificación que haga, disponer las medidas de protección que están establecidas en el Código de la Niñez, artículo 34. Por ejemplo, porque eso me preguntaste, por ejemplo, advertencia, dice el Código, al padre, madre, tutor o responsable. Entonces, CODENI, al notar ciertas situaciones que se dan en el ámbito familiar, puede realizar, tiene atribuciones para realizar advertencias, orientaciones especializadas al grupo familiar y al niño, niña, adolescente, establecer la obligatoriedad de la educación escolar y un tratamiento psicológico en el caso de que lo amerite. Eso puede hacer CODENI también. Entonces, eso es importante porque en el ámbito comunitario, ahí es donde CODENI interactúa con otros actores del sistema de protección, que son los educadores, que son los responsables en el sector salud, que es el propio sector de seguridad, porque CODENI interactúa constantemente con todos estos otros actores del sistema de protección en su ámbito, digamos, más territorial. Siempre hacemos este énfasis. CODENI tiene que saber quién es el comisario, quién es el responsable de la supervisión educativa o los directores de la escuela, quién es el encargado de la USF o del hospital distrital, cómo se articula, cómo se gestiona, cómo se solicita un informe, cómo se trabaja con la familia, cómo se disponen las medidas de protección y en caso de que estas medidas de protección no sean efectivas, ya eso derivar al ámbito jurisdiccional. Mi querida doctora, ¿cuáles son los hechos denunciados más frecuentes? Bueno, tenemos allí una situación que inclusive también en nuestros informes del servicio 147 Fonoayuda, porque hay que decir también, ¿qué es eso? El Ministerio de la Niñez y Adolescencia cuenta con un servicio de atención telefónica de orientación que funciona a las 24 horas, los 7 días de la semana a nivel país. ¿Qué y es un significa servicio orientación? gratuito. Toda persona que tenga una consulta en relación a un tema de niñez puede llamar al 147 y ahí un operador o una operadora le va a estar
informando acerca de servicios, acerca de también pasos que pueda seguir para dar respuesta a su situación, o bien si tiene una comunicación concreta, también puede hacer ahí la comunicación que Fonoayuda, conforme a los protocolos que maneja, hace la derivación a Defensoría, CODENI, Fiscalía, Policía, según O sea, corresponda. que te conecta con los demás. Moviliza el sistema de protección de acuerdo a un protocolo con que cuenta. Lo interesante en Fonoayuda también, te comento, doctor, es que puede garantizar la confidencialidad de los datos de la persona que llama. Bueno, ahí no el anonimato, porque es diferente, pero sí la confidencialidad, porque hay veces que las personas recurren al 147, sobre todo cuando tiene que ver con conflictos familiares. Entonces, como quiere evitar una exposición y un conflicto mayor, utilizan el servicio 147. O sea, primero que nada, estimada Jenny Dominga, nuestra productora, por favor, si puedes poner eso, pues es importantísimo para la gente que necesita. 1. 2, yo puedo hacer una denuncia por un maltrato que estoy viendo o algún tipo de situación irregular de manera confidencial. Asimismo, utilizando el 147. Imagínate, doctor, que esto fue pensado incluso para los propios niños y niñas, porque si vos mirás el teclado de un teléfono, el 147 está dispuesto de manera vertical, y eso justamente tiene que ver con la accesibilidad. No se marca asterisco ni nada, 147. 147, y que sobre todo, porque nosotros estamos haciendo mucho énfasis en eso, en nuestras campañas, los propios niños, niñas, adolescentes puedan saber a dónde recurrir ante una situación. Solamente en febrero del año pasado, 597 llamadas fueron recepcionadas en el 147, individualizando más de 1.200 situaciones de vulneración de derechos. Es decir, también el servicio 147 cumple un rol muy importante como movilizador del sistema de protección. Claro, porque aplica las otras garantías, comisaría, fiscalía, defensoría. Recordemos que el bien superior es el niño o la niña. Entonces, ellos lo que hacen es darle la sinergia a la denuncia para que pueda prosperar en el ámbito correspondiente. Y un seguimiento. Y también aquí importante resaltar una buena práctica que en estos años se dio también en el servicio, es que no necesita haber, no tenemos que tener un papel. Los operadores de niñez ya saben que si la comunicación de Fonoayuda, obviamente bajo un sistema, digamos, ya aprobado de comunicación, pero si llega de manera telemática, eso basta para que el operador en ese momento haga lo que tenga que hacer, porque tiene carácter urgente, y posteriormente eso se formaliza con el papel. Pero nosotros tenemos un sistema de trabajo que moviliza a través de medios telemáticos, como te decía, a todos los actores, CODENI, defensores de la niñez, también a las comisarías, también a los fiscales penales de turno, porque hay veces que las situaciones que se comunican ameritan la intervención de fiscalía, o bien también y últimamente, lastimosamente, de las unidades especializadas del Ministerio Público. Así estamos. Y le dan seguimiento a esto, o sea, no es simplemente hacer la denuncia, pues yo te derivé a la fiscalía y terminó, sino que le dan seguimiento de cómo se va transcurriendo en los otros entes. A cada persona que llama al servicio se le da un código de comunicación. Entonces la misma persona también puede volver a llamar en el caso de que quiera saber qué pasó con la situación que comunicó. No obstante, nosotros, como nuestro interés justamente es el interés superior del niño, hacemos un seguimiento hasta corroborar de que las instancias se movilizaron y cada uno dentro de su rol aplicó lo que debía aplicar. Qué importante eso, o sea, ustedes realmente hacen, por así decirlo, un round trip, o sea, le dan desde el comienzo hasta el final, hasta el desenvolvimiento de qué pasó con esa denuncia o la situación que estaba sufriendo la criatura, por así decirlo. Se hace un seguimiento, así mismo. Por eso realmente es una buena práctica que siempre se resalta también en foros internacionales en relación a cómo nosotros trabajamos en Paraguay y cómo movilizamos nuestro sistema de protección. Sigo resaltando, tenemos muchos desafíos, aún hay mucho por hacer,
pero sí también recalcar estas buenas prácticas y recalcar lo que se está haciendo. Doctora, ¿y cuáles son los casos que más frecuentan? ¿Cuáles son las denuncias más frecuentes? Bueno, hay que decir que Tiene todo que haber lo que un top 5, por así decirlo, en los primeros 5. ¿Cuáles hay. son? Bueno, en primer lugar, el reporte de Fonoayuda nos muestra de que son las omisiones en el deber de cuidado, ¿sí? Y esto tiene que ver un poco con de qué manera se está llevando adelante el ejercicio de la patria potestad. Por eso hablamos mucho también de la parentalidad responsable. Este número que se da en el servicio Fonoayuda también se refleja en los informes de las CODENIS en relación a qué tipo de situaciones atienden en el servicio, que tiene que ver con esto que les decía, negligencia en el cuidado, también con casos de maltrato que se dan dentro del ámbito familiar, algunos derivados inclusive como víctimas colaterales de violencia intrafamiliar. Otros casos también que se dan son, por ejemplo, consultas en relación a situaciones ya de juicios propiamente, asistencia alimenticia, también y lastimosamente tenemos casos de abuso sexual en niños. Solamente el mes pasado Fonoayuda recibió 95 situaciones comunicadas en Fonoayuda. Si a eso sumamos lo que tiene el Ministerio Público, probablemente aumenten las cifras. Entonces, No, si a eso sumamos la cantidad de hechos ocurridos que no fueron denunciados, yo siempre hago mucho hincapié en esto, gente. Hay que hacer hincapié. Nosotros estamos ante una pandemia de violencia doméstica, violencia familiar y violencia sobre todo contra los niños también en todos los tipos. Nosotros tenemos un silencio cómplice, las autoridades no marcan una política de Estado firme. No sé si hace falta aumentar las sanciones, implementar de una buena vez las tobilleras que están ahí probando, no sé qué están probando porque funcionan en todo el mundo, pero hacer masivo. Nosotros tenemos en materia pendiente esto. Y realmente no entiendo cómo las autoridades ante los números, pues los números no mienten, y las incrementaciones año a año que van de un 100% mínimo, directamente no reaccionan, duermen o no quieren ver, que es lo más triste. Debemos ir a la pausa, pero ya volvemos. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando. Estimada doctora, discúlpame que te interrumpí, pero nos estabas contando los casos más frecuentes y el tema del abuso sexual en niños es algo muy serio. Debemos tomar cartas en el asunto. El Estado, las autoridades, debemos, no sé si aplicar penas más graves, no sé cuál es la solución, pero justamente si siguen ocurriendo y van en aumento significa que nuestras políticas de Estado al respecto no están funcionando. Es así de simple. bueno, nosotros el año pasado impulsamos dos iniciativas legislativas donde tuvimos eco muy favorable también por parte del Congreso Nacional, hay que decirlo, que tienen que ver con cuestiones que hacen a violencias hacia niños, niñas y adolescentes. Una de ellas fue justamente la modificación del Código Penal en relación a la expectativa de la condena sobre casos de abuso sexual en niños. Es ahí donde Paraguay pasó a ser uno de los países con, el establecimiento de las condenas más altas. Con esto llegamos a los 30 años de expectativa. Lo cual para nosotros también es un mensaje claro. También incorporamos lo del 135, inciso B, que tiene que ver con utilizar medios tecnológicos para cometer algún tipo de hecho punible de índole sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Otra iniciativa muy importante también que se concretó en diciembre del año pasado fue la pensión a niños, niñas y adolescentes víctimas colaterales de feminicidio, porque como bien expresabas también, doctor, lastimosamente la violencia intrafamiliar y bueno, terminar en lo más lamentable que tiene que ver con un feminicidio, deja a niños, niñas y adolescentes sin
digamos, la protección de su primer anillo, que son sus padres. Claro, Entonces, nosotros promovimos incluso desde el inicio esa ley, por suerte resultó, pero es un consuelo de qué te sirve después de pasar una atrocidad como esa. No sé de qué tanto te puede resarcir o ayudar. O sea, en el fondo es un premio de consuelo por una atrocidad sufrida, no corresponde. Es como vos dijiste bien, claro, doctora, hay que tratar de prevenir. O sea, no debería ocurrir. así mismo. Hay que cortarlo de raíz. Doctora, Ahí- ¿y qué pasó con el catastro de la gente de los pedófilos? También en algún momento se estudió en algún tipo de promoción de ley de hacer un catastro de este tipo de personas. Nosotros estuvimos también impulsando el año pasado con la Corte Suprema de Justicia lo que es, de hecho ya lo estaba estipulado por ley, el registro de agresores sexuales, ¿sí? Eso. Entonces, lo que sí, como digamos algo positivo que se dio el año pasado, es que actualmente las consultas ya se pueden hacer en línea, porque anteriormente uno tenía que ir hasta alguna sede del Poder Judicial y hacer un trámite personal, y bueno, eso de repente se volvía un poco burocrático. Hoy en día eso ya está disponible de manera Pero digital. ya es obligatorio, o sea, y si ya yo es quiero ser un profesor de jardín infante o de obligatorio. primaria, es obligatorio que griten si yo tengo algún antecedente de transgresión de índole sexual o lo que sea con niños. Es obligatorio que todos aquellos que están en contacto, ya sea de manera directa o indirecta, con niños, niñas y adolescentes, presenten ante su instancia respectiva. Puede ser una instancia que maneja la parte de recursos humanos, talento humano, como quieran llamarlo, el certificado de no ser agresor sexual. Y esto ya está disponible en la página web de la Corte Suprema de Justicia. Pueden hacer el trámite, es sencillo y tiene una duración de 6 meses. Es decir, cada 6 meses Se renueva. este certificado debe ser renovado. Ahí también, doctor, me dijiste, ¿y qué hacen para la parte preventiva? Porque sí concordamos en que no queremos que llegar a los extremos de ya tener a un niño vulnerado, y más todavía vulnerado de una manera tan deleznable, porque realmente que nosotros lo vivimos el día a día, situaciones de abusos o de acosos, Doctora, dejan yo huellas ahí imborrables. te interrumpo con la mayor de las empatías. Hubo un caso muy sonado del cual quiero tocar también, de que se absolvió a una persona después de mandarle una cantidad de mensajes totalmente inapropiados a una menor de edad. Yo acá te digo, me saco el saco de conductor y me pongo en la teleaudiencia. Contame qué está haciendo el gobierno para prevenir este tipo de atrocidades. Y disculpen, lo digo públicamente, no tengo ningún tipo de sentimiento de piedad hacia este tipo de personas, ninguno. Ninguno, pues se merecen lo peor, es así de simple. Entonces, tomame como audiencia, doctora, me siento y decime vos como Estado, ¿qué están haciendo para prevenir esto? Bueno, nosotros desde ya hace varios años venimos trabajando una campaña que se conoce, que es la del Lazo Verde, Todos Somos Responsables. Pero sí, lo que hicimos el año pasado fue sacar, y esto lo quiero decir junto con la primera guía que presenté, y esta guía también pueden tener acceso a nuestra plataforma, nuestra página web, es una guía de prevención del abuso sexual. Esto también lo sacamos por primera vez, es algo que realmente lo estamos difundiendo. Hicimos foros a nivel departamental en un formador de formadores, capacitando a más de 5.000 actores del sistema de protección en la implementación de la guía. Pero esto es algo que mamá, papá lo puede hacer en casa, con un lenguaje sencillo, amigable. También van a ver que está totalmente dividido por franja etaria, es decir, acá tenemos sección para niños y niñas de 4 a 7 años, y así, porque muchas veces no sabemos, doctor, cómo hablar con los niños de estos temas. Entonces, esto de manera didáctica se puede hacer, está disponible. También hay un capítulo muy importante que tiene que ver con desafíos actuales, seguridad en línea y redes sociales. Bueno, ahí estamos entrando en el control parental y tecnología, que eso, estimate, la audiencia, dependen de los padres. O sea, porque no solamente hoy en día
no solamente tenemos factores internos dentro de un hogar, sino que externos por las redes sociales. ¿Sería eso, doctora? Asimismo, acá en esta guía ustedes van a poder tener información de cómo trabajar la prevención del abuso, cuáles son los riesgos en Internet y las redes, estrategias para mantener seguridad en línea, cómo crear contraseñas seguras y mantener los controles parentales. Hay una información bastante interesante, identificación de noticias falsas o contenido engañoso. O sea, realmente muy interesante que yo quiero una vez más resaltar. Esto está a disposición de todas las personas y lo pueden hacer. No hace falta que, digamos, sea un educador el que pueda socializar esta guía. Esto lo podemos hacer en casa. En un castellano simple, como digo yo, cualquiera puede leer y interpretarlo de manera correcta. Asimismo, lo podemos hacer. Yo soy mamá también de 2 preadolescentes, así que te digo, doctor, estamos todas en las mismas. Esto lo tenemos que hablar constantemente en un momento que tengamos, entre hacer la comida de los fines de semana o cuando tengo ese espacio de sentarme a charlar con mis hijos e hijas e ir implementando. Pero sí también mencionar que actualmente nosotros estamos en una iniciativa también trabajando un anteproyecto de ley de promoción y protección integral de derechos de niños y niñas en el entorno digital. Actualmente estamos en un proceso de socialización de esta propuesta con niños, niñas y adolescentes. Contanos, doctora, eso, desarrollarnos el tema, pues, ¿cuál es el rol que tiene el Estado en el control parental? ¿Cuál es su rol? Pues vos me decís, estamos trabajando desde el viceministerio, desde el ministerio, pero ¿cuál es el rol que toma? Bueno, nuestro rol es poder también en esto de ser ente rector en materia de políticas públicas, mirar el todo y sobre todo la efectividad de lo que se está haciendo. Entonces, en relación a protección en entornos digitales, si bien nosotros ya tenemos una ley que es la 5653 de protección de niños, niñas y adolescentes contra contenidos nocivos en Internet, vimos la necesidad de poder seguir ampliando el espectro de trabajo y protección a la niñez. Por eso este anteproyecto establece cuestiones muy interesantes que tienen que ver con, por ejemplo, definiciones que no están en ninguna ley, que entendemos por ciberbullying, ciberbullying entre pares, ciberespacio, contenido inadecuado. Hoy hablamos mucho de inteligencia artificial también. Todo esto está previsto, offline, online. ¿Qué entendemos por eso? Parentalidad digital positiva. Es más, estamos también instalando algo muy interesante que tiene que ver con medidas de protección e inclusive cuando se da ciertos riesgos en línea. También un capítulo específico de políticas públicas, porque esto no lo puede hacer solamente el Ministerio de la Niñez. Claro, el Estado debe tomar participación y hacer políticas públicas que perduren fuera de lo que es un gobierno presidencial. Asimismo, trabajar con el Ministerio de Tecnología y Comunicación, con Educación, con Salud, con las CODENIS, con la jurisdicción especializada, todo eso está previsto. También trabajar en programas de alfabetización de padres y madres en entornos digitales, tan importante porque hoy, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Por dónde arranco? Porque nosotros mismos no tenemos muchas veces las herramientas y la información como padres. De hecho, mi querida doctora, te voy a preguntar ¿qué hace un padre ante una situación de ciberacoso o lo que sería el grooming? Ante esta situación, ¿qué hace? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo debe actuar? Pero debemos ir a la pausa, doctora, pues ya volvemos. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando. Mi querida doctora, ¿qué hacemos como padres? ¿Qué hacemos ante una situación de ciberacoso y grooming? Definitivamente si detectamos una situación, porque acá lo más importante es estar siempre en constante alerta. No podemos desconocer que hoy día los niños, niñas y adolescentes
tienen, digamos, el alcance de tener un teléfono, un smartphone o bien tener contacto con un equipo con internet. Entonces, como padres, esto tiene que formar parte del día a día, el control, ¿verdad? Y establecer normas, establecer si es posible horarios, porque la tecnología bien utilizada es positiva, pero justamente lo contrario, ¿qué puede pasar si es que a través de los medios tecnológicos ocurren este tipo de situaciones que pueden ocurrir? Inmediatamente la denuncia. Es ahí donde nosotros también ponemos a justamente disposición nuestro teléfono 147, porque esto lo trabajamos con las unidades especializadas y si es necesario también articular mecanismos de protección con la jurisdicción especializada, pero sí mencionar esto, papá, mamá no están solos ni solas, sabemos que el desafío que tenemos hoy es grande, pero ahí viene un poco la información que podamos tener, las herramientas, saber qué tipo de juegos, porque están los juegos en línea también. ¿Cuáles son esas herramientas y los juegos, doctora? Así para que nos explayes, para nosotros los padres podamos entender a cabalidad. Bueno, nosotros también, digamos, estamos en permanente aprendizaje, ¿ver? Porque Totalmente. Cada día surge algo nuevo. Hay veces que decimos, vamos a mirar el Facebook, y después te dicen, no, el Facebook para nosotros ya no existe. Hoy ya estamos hablando de Instagram, estamos hablando de otro tipo de redes, TikTok. ¿verdad? TikTok, ¿verdad? Que es lo que más ahora están utilizando. E inclusive hay algunos nuevos que nosotros ni siquiera conocemos. Nosotros también desde el Ministerio estamos desarrollando una plataforma justamente para que los padres puedan tener información de cuáles son los juegos, cuáles están clasificados, porque la mayoría, doctor, hay que entender también esto, en la mayoría de las redes y un poco estas interacciones con juegos existe una edad en la cual se habilita y por lo general son los 16 años. Entonces ahí también ver un poquitito cómo los niños están teniendo acceso y abren sus redes, ¿verdad? Claro. Si bien también por fines pedagógicos el Ministerio de Educación y Ciencias habilita la utilización de tecnología a partir de los 12 años, pero tenemos que ser conscientes de que tienen acceso y ahí viene un poco el rol de papá, mamá, de poder controlar, de poder dialogar, de poder establecer normas, reglas, límites para poder hacer frente a todo esto. Pero en el caso de que detectemos una situación, inmediatamente comunicar a la instancia receptora de denuncia, doctor. Espectacular. Entonces uno tiene las herramientas dentro de la página web de ustedes como para poder el ABC del modus operandi o cómo proceder ante esto. Asimismo, como te decía, hay información en esta guía que lo van a poder ver apenas abrir nuestra página, ya van a tener acceso. Acá hay información súper interesante de qué hacer, de cómo establecer el diálogo también con los niños y niñas y también en relación a cuando existe la comunicación inmediata. Bueno, doctora, yendo al mundo pragmático y real, un tribunal de sentencia, mensajes de un adulto a una niña de 11 años durante meses totalmente inapropiados a mi gusto. No comprendo mucho lo que es la legislación del menor de niñez y adolescencia realmente, pero quiero saber cuál es la postura del ministerio ante este caso que estuvo muy sonado, o sea, todos conocemos, creo yo. El tribunal de sentencia estaba conformado por Julio Alfonso, Juan Ruiz Díaz y Víctor Ortigosa. El fiscal del caso era Rodrigo Vázquez. Yo lo invité al fiscal al programa porque quería hablar de este tema, pues me parece gravísimo. Pero quiero saber cuál es el punto de vista de ustedes como ministerio. Bueno, realmente es una situación lamentable. Nosotros... indignante. Yo te digo, yo soy un hombre de derecho y pueden haber cosas que justifiquen este fallo. Les invito al tribunal a venir a explicarle a la ciudadanía en general en qué se basaron en su fallo, por supuesto, y al fiscal también para que pueda dar su versión. Pero como ciudadano me siento indignado que una persona que haya tratado, porque intentó, esa es la realidad, trató de cometer algún tipo de abuso para un menor y pueda salir caminando.
O sea, estamos en un mundo de locos. Bueno, como ya decía anteriormente, nosotros como ministerio hemos impulsado y acompañado fuertemente la modificación del Código Penal, la Ley 7.394, que se promulgó en diciembre del año pasado, en donde se establece claramente en el 135, inciso B, que la tentativa también es castigada. Pero más vale, intentaste, por suerte los padres se dan cuenta porque creo que la nena pidió que se le arregle el celular. O sea, la intención de el dolo estuvo. Así es, sin entrar en las profundidades, porque lo que nosotros estamos haciendo actualmente como ministerio es respetuosamente, porque entendemos que es otro poder del Estado, pero tampoco podemos quedarnos ajenos a esto. El Ministerio de la Niñez y Adolescencia solicitó a la Corte Suprema de Justicia un informe en relación a esta situación, en relación a la actuación de los magistrados, para poder a partir de ello hacer un análisis y algunas menciones también como ente rector. Entonces estamos en ese proceso, estamos aguardando las informaciones, pero sí también nos pusimos a disposición de la familia para cualquier tipo de apoyo y acompañamiento que podamos hacer. Y ahí también un llamado, entendemos que es un momento bastante sensible, pero sí un llamado a evitar dar información, digamos, muy de lo que sería ya la niña, ¿verdad? Porque también no, claro, hay un más vale, hay que principio proteger a la de niña, categórico. confidencialidad, también tenemos que evitar la revictimización, entonces solicitamos también que por favor la información de la niña esté resguardada. No obstante, dar la seguridad de que nosotros estamos haciendo los pedidos correspondientes. De hecho, esta es una práctica que ya la tenemos con la Corte Suprema de Justicia, lo tuvimos que hacer lastimosamente también en otros casos donde también el Pleno de la Corte ha dispuesto auditoría de expedientes. Entonces estamos atentos a lo que la máxima instancia del Poder Judicial pueda resolver en ese caso. Recordemos que siempre está el jurado de enjuiciamiento de magistrados, está con nuevas autoridades, está el doctor Garay al frente, que ellos también podrían pedirlo de oficio. Yo creo que este caso se debe a la ciudadanía. Recuerden que el poder reside en la ciudadanía. Yo creo que estos jueces tienen que venir y explicar en qué basaron su fallo. Y les invito, tienen un lugar acá para que se le explique a la ciudadanía. Y nosotros estamos atentos, doctor, como te decía, si bien son actuaciones de otro poder del Estado, nosotros no podemos ser indolentes ante una situación tan lamentable. Nosotros creemos firmemente en lo establecido en el artículo 54 de la Constitución Nacional, que expresa taxativamente: en casos de conflicto los derechos del niño tendrán carácter prevaleciente. Y un tema de niñez y adolescencia no es solamente algo que le puede ser de competencia de un fuero especializado en niñez. Hacemos un llamado también a todos los operadores del sistema penal, del fuero penal, para que tengan en cuenta el principio del interés superior del niño en todas sus actuaciones y sobre todo lo que establece nuestra Constitución Nacional. Muchísimas gracias, mi querida doctora. Estimada la audiencia, indignado digo por este tema, pero nos vemos el próximo domingo a las 21 horas. Espero que vengan este tribunal a decir qué pasó.